La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres, tíos, abuelos, primos, padrinos y todos los que nos sintonizan en este momento y a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y quien le habla, el Padre Victoriano de la Cruz, muy feliz y agradecido en primer lugar de Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de encontrarnos a través de esta nuestra emisora Radio ABC y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este regalo de encontrarnos. Y también agradecido de cada uno de ustedes por la gentileza de su sintonía. Gracias por sacar, como siempre, este momento y este espacio para compartirlo con nosotros. Seguimos, mis queridos catequistas, en este itinerario nacional de evangelización 2024 y en este jueves, que es el jueves penúltimo de este mes, ya que el próximo jueves es Jueves Santo. Entonces, como no tendremos el programa del próximo jueves, he querido en este último jueves del mes de marzo compartir con ustedes el tercer tema que nos propone el material que ha elaborado la Comisión Nacional de Catequesis junto al Instituto Nacional de Pastoral, este material llamado Ven y Verás, al encuentro personal con Cristo. Estos 12 temas para los 12 meses de este año 2024. Así que de esto hablaremos en el programa de hoy. Antes vamos a ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, por tu presencia siempre activa y cercana. Gracias porque nos amas, nos cuidas, nos bendices, nos proteges. Gracias porque siempre está con nosotros en el caminar de nuestra vida. Queremos ponernos en tus manos, poner en tus manos lo que somos, seremos, deseamos ser, para que tú, Señor, nos sigas iluminando, nos sigas asistiendo, nos sigas acompañando en este peregrinar hacia el encuentro definitivo contigo. Queremos poner en tus manos el programa de hoy para que tú seas el que nos asista con la gracia del Espíritu Santo, de tal modo que lo que vamos a compartir nos sea de mucho provecho espiritual. A ti te lo pedimos, que vives y reinas en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, junto a la Sagrada Familia de Nazaret con María y José, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos catequistas, pues estamos ya nuevamente de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles la gentileza de su sintonía. Recuerden, queridos catequistas, que la Comisión Nacional de Catequesis ha preparado un material para que nosotros, como Pastoral de Catequesis, lo trabajemos como comunidad en cada una de nuestras parroquias. Una vez al mes, todos los catequistas de tu parroquia o de tu comunidad pues deben reunirse para trabajar estos temas. Y si son muchos catequistas en una parroquia, pues entonces pueden hacer varios grupos, de tal modo que la intimidad, la comunión, la oración, pues sea más
efectiva y eficaz. No es lo mismo una oración con 20 catequistas que una oración con 10 catequistas. Pues mientras menor sea el grupo, más intimidad y comunión existirá. Pues recordarles, queridos catequistas, que nuestro plan nacional de pastoral en este año 2024 tiene como tema un pueblo que refleja a Cristo en su vida personal, familiar, comunitaria y social. Este es el tema de este año 2024 que nos propone nuestro Plan Nacional de Pastoral, un pueblo que refleja a Cristo en su vida personal, familiar, comunitaria y social. Y el valor a trabajar este año es el valor de la oración, teniendo como lema del año: con Jesucristo en comunión y oración, transformemos la nación. Con Jesucristo en comunión y oración, transformemos la nación. Este es el lema de todo este año 2024. Y ya hemos tratado, mis queridos catequistas, con ustedes los temas que nos propone el plan de pastoral para este año 2024, correspondiente al mes de enero y al mes de febrero. Recordamos, en el mes de enero compartimos con ustedes el tema la oración como camino de santidad. Y veíamos cómo la oración nos ayuda a cada uno de nosotros a alcanzar la santidad a la que estamos llamados. Luego, en el mes de febrero, el pasado mes de febrero, compartimos con ustedes el segundo tema: la oración nos capacita para el perdón. Y ahí veíamos cómo una persona que no es capaz de perdonar, ayudado de la oración, pues se va capacitando hasta que consigue perdonar las ofensas que le han cometido. De tal manera que la persona que sienta que no puede perdonar los daños que le han hecho, pues le recomendamos la oración. Póngase a orar y usted verá cómo tendrá esa capacidad de perdonar. Y para este mes de marzo, mes en el que estamos todavía, el tema que se nos propone trabajar lleva como título: la oración nos lleva a la reconciliación fraterna. Este es el título que se nos propone como tema para trabajarlo en este mes de marzo. La oración nos lleva a la reconciliación fraterna, de tal manera que si ustedes pueden apreciarlo, queridos catequistas, estos temas van entrelazados. En primer lugar, la oración como camino a la santidad. En segundo lugar, la oración como capacitación para el perdón. Y en tercer lugar, la oración nos lleva a la reconciliación fraterna. Así que de este tema vamos a hablar, le vamos a compartir en el programa de hoy, recordando siempre que hacemos esto como iluminación para que ustedes puedan trabajarlo en sus comunidades. No es para que se limiten a escuchar estos programas por esta vía y luego entonces decir, bueno, como ya lo escuché por el programa, ya no hace falta que me reúna con los catequistas de mi parroquia a trabajar estos temas. No es este el objetivo con el que compartimos estos temas. No es exonerarle a que se reúnan como comunidad en su parroquia para tener estos encuentros de oración, de meditación y de reflexión, sino todo lo contrario, para animarles a hacerlo, para que esto les sirva de motivación, de iluminación, de inspiración, para que junto con los catequistas de su parroquia pues se animen a tener estos encuentros.
Así que mis queridos catequistas, vámonos a nuestra primera pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes para compartir el desarrollo de este tema correspondiente al mes de marzo. Y ya retornamos con cada uno de ustedes. Estamos nuevamente de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Y como habíamos anunciado, en el programa de hoy estaremos compartiendo el tercer tema que nos presenta este material titulado Ven y verás al encuentro personal con Cristo, preparado por la Comisión Nacional de Catequesis y el Instituto Nacional de Pastoral. La oración propicia la reconciliación fraterna. Así titulamos al tema a trabajar en este mes de marzo con la iluminación bíblica, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta expresión que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo del 10 al 12. Siempre la recomendación que nos dan en este material es al que dirige la asamblea, el que dirige el encuentro, pues saludar y motivar a los demás a tener esta experiencia de fe a través de este tema. También se les recuerda que antes de iniciar el desarrollo del tema, pues hay que hacer un momento de oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo, igual que otras peticiones, que puede ser un reconocimiento de los pecados y luego realizar el acto de contrición, el yo confieso, el yo pecador, de tal modo que nos vayamos preparando interiormente para la meditación y recepción del tema. Y una vez pues hemos hecho esta invocación al Espíritu Santo, hemos pedido perdón por nuestros pecados, llega el momento de la escucha. Y a partir de este momento se inicia una lectura de la iluminación bíblica y del tema, donde es importante que todos participen de manera activa y consciente. A veces dentro de las reuniones siempre son algunos los que expresan su sentir, los que hablan, y es importante que en estos temas todos los participantes tengan una participación. Por eso sugerimos que los grupos de catequistas sean reducidos para propiciar esta participación de todos y que no solo sean algunos los que tengan participación en cada uno de estos encuentros. Pues se nos propone esta oración inicial, y como ya nosotros pues hemos realizado una al inicio de este programa, la omitimos directamente al desarrollo del tema. En la Cuaresma, la palabra de Dios nos exhorta a la conversión de mente, conversión de alma, conversión de vida y conversión de corazón, al arrepentimiento de nuestros pecados y a la reconciliación fraterna con los hermanos. El lenguaje bíblico más cercano a la reconciliación es el de la conversión, la penitencia y el perdón. En la oración que Jesús nos enseñó está la petición de perdón, que el Padre nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la condición para recibir este perdón, que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Sin esta condición, entonces
el Señor no puede concedernos su perdón. Primero, tengo yo que perdonar a mis deudores para poder recibir el perdón de mis deudas. En la oración que Jesús nos enseñó está la petición de perdón, que el Padre nos perdone. Y cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces hay que perdonar, Jesús le responde con toda claridad: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículos del 21 en adelante. En la base de una auténtica reconciliación ha de estar una verdadera experiencia de perdón, sabiendo que el perdón tiene una incidencia social. A esta clase de perdón, en su dimensión social, se refirió el Papa Francisco en su llamado a Colombia a la reconciliación, en su discurso en Villavicencio el 8 de septiembre del año 2017. Ustedes llevan en su corazón y en su carne las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual, de fe y esperanza. Quisiera que como hermanos y como padre, decir: Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios y déjate reconciliar. No temas a la verdad ni a la justicia. Queridos colombianos, no tengan temor a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios, renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en las verdades y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Que podamos habitar en armonía y fraternidad como desea el Señor. Así les hablaba el Papa Francisco a estos hermanos de Colombia en esta visita realizada en el año 2017. Recordando, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, que nuestra hermana comunidad de Colombia estuvo sacudida durante muchos años por las guerrillas. Aquellos hermanos colombianos que de manera despiadada laceraban, lastimaban, herían, secuestraban, asesinaban a sus hermanos colombianos. Por eso el Papa les habla a estos hermanos del perdón, de la reconciliación. Les invita a no buscar la venganza contra sus hermanos colombianos, contra aquellos miembros de la guerrilla que provocaron tantas heridas, que provocaron tantos sufrimientos, que provocaron tantas crueldades contra sus propios hermanos colombianos. Y aunque para muchos colombianos no es fácil perdonar y olvidar esas heridas, el Papa les hacía esta invitación y esta exhortación a la reconciliación fraterna. Con estas palabras, queridos catequistas, vámonos a nuestra segunda pausa y retornamos
con ustedes. Estamos nuevamente de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes el tema que nos propone el Plan Nacional de Pastoral en su itinerario para este mes de marzo, con el tema la oración propicia la reconciliación fraterna. Y la Comisión Nacional de Catequesis, en colaboración con el Instituto Nacional de Pastoral, pues han querido elaborar una reflexión con estos 12 temas del itinerario nacional de evangelización para cada uno de los meses de este año 2024. Y este folleto, que se ha titulado Ven y verás, tomado de San Juan capítulo 1, 46, al encuentro personal con Cristo. No es fácil escuchar la llamada de Jesús al perdón, ni sacar todas las implicaciones que puede tener el aceptar que un hombre es más humano cuando perdona que cuando se venga. Sin duda, hemos de señalar que hay que entender bien el pensamiento de Jesús, pues perdonar no significa ignorar las injusticias cometidas, ni aceptarlas de manera pasiva o indiferente. Al contrario, si uno perdona es precisamente para destruir de alguna manera la espiral del mal y para ayudar al otro a rehabilitarse y actuar de manera diferente en el futuro. En la dinámica del perdón hay un esfuerzo por superar el mal con el bien. El perdón es un gesto que cambia de manera cualitativa las relaciones entre las personas y busca plantearse la convivencia futura de manera nueva, de manera distinta. Por eso el perdón no ha de ser solo una exigencia individual, sino que debería tener una traducción social, como nos dice Pagola en aquel documento titulado El Camino Abierto por Jesús. De aquí que la oración puede desempeñar un papel significativo en el proceso de reconciliación con los hermanos, ya que ésta nos ayuda a cultivar ciertas disposiciones interiores. Y una de estas disposiciones interiores que nos ayuda a cultivar la oración es la de construir puentes. La oración nos ayuda a construir puentes emocionales con los demás, elevando nuestras intenciones de reconciliación. Se establece un tono positivo y constructivo que facilita el acercamiento hacia el hermano con un espíritu de paz y entendimiento. Sabemos, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, que la oración pues es una constructora y es una posibilitadora de los entendimientos entre las personas. Por naturaleza solemos, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende, pues es lo natural que rompamos la relación, la comunicación y los vínculos con esa persona. Es lo que solemos hacer cuando somos ofendidos o hasta cuando ofendemos a nuestros hermanos. Solemos distanciarnos, solemos separarnos de esa persona que nos ha hecho daño o a la que hemos lastimado seriamente. A través de la oración, entonces, logramos revertir esta actitud natural
que aparece en cada uno de nosotros. Y en lugar de distanciarnos, en lugar de separarnos, en lugar de alejarnos de esa persona que nos ha lastimado o a la que hemos lastimado, ayudados de la oración, entonces nos acercamos aún más a esta persona, sabiendo, en el caso de que sea nuestra la responsabilidad, que le hemos ofendido y por consiguiente tenemos que ser los primeros en dar el paso de volver nuevamente a encontrarnos con esa persona para pedir perdón, volver nuevamente a acercarnos para procurar reparar el daño que hemos cometido, volver a encontrarnos con esa persona para intentar sanar las heridas que le hemos causado. Si por el contrario ha sido la persona la que nos ha ofendido a nosotros, pues es normal que seamos nosotros los que no querramos estar cerca nuevamente de esta persona, sobre todo para evitar que las heridas causadas pues sigan abriéndose, que las heridas sigan sangrando y que el malestar pues continúe creciendo. En este sentido, entonces, nosotros, si somos los que estamos evitando el acercamiento con la persona, la oración nos ayuda a sanar esas heridas a tal punto que nos impulsa a buscar nuevamente a la persona que nos ha herido y a decirles: ¿sabes qué, querido hermano, querida hermana? Aunque me lastimaste, aunque me provocaste una profunda herida, aunque realmente quedé muy lacerado, pues gracias a la oración he logrado sanarme de tal punto que ya no te miro como te miraba, con odio, con resentimiento, con apatía, con deseos profundos de no seguir a tu lado. Gracias a la oración he logrado sanarme, he logrado liberarme de esos sentimientos, resentimientos negativos, y por eso he decidido acercarme nuevamente a ti para decirte que te perdono, para decirte que no te guardo nada en mi corazón, que he logrado sanar, liberarme y que deseo pues nuevamente entablar esta relación de amistad contigo para que juntos nos continuemos colaborando mutuamente y para que no volvamos a caer en el error de lastimarnos como lo hemos hecho. Esto, queridos catequistas, lo propicia la oración. El catequista que descubre este valor de la oración, el catequista que se entrega a la oración, el catequista que toma la decisión de fundamentarse en la oración, entonces puede ver en su vida estos resultados y puede convertirse en un constructor de puentes con los hermanos. Puede convertirse en un propulsor de caminos que lleven al encuentro con los hermanos. En definitiva, puede convertirse en este hermano, en esta hermana que es capaz de, con sus actitudes y con sus acciones, llegar al corazón de los demás. Por eso, queridos catequistas, la oración, como dice este documento, construye puentes. La oración nos ayuda a construir puentes emocionales con los demás, a tal punto de poder liberarnos de nuestros resentimientos. Vámonos a nuestra cuarta pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación e información de nuestros catequistas. Y
compartimos este tema correspondiente al mes de marzo. La oración propicia la reconciliación fraterna. Y decíamos que la oración puede desempeñar un papel significativo en el proceso de reconciliación con los hermanos, ya que ésta nos ayuda a cultivar ciertas disposiciones interiores que nos posibilitan el acercamiento y el perdón. Y una de estas disposiciones, decíamos, es la capacidad de construir puentes, ya que la oración nos ayuda a construir puentes emocionales con los demás, elevando nuestras intenciones de reconciliación que se establece en un tono positivo y constructivo que facilita el acercamiento hacia el hermano con un espíritu de paz y entendimiento. Pero también la oración nos hace humildes y responsables. La oración fomenta la humildad y la disposición para asumir la responsabilidad de las faltas cometidas al prójimo. Al reconocer las faltas y errores propios, se establece una base para la reconciliación, ya que implica una disposición a cambiar y aprender de las experiencias. ¿Saben ustedes, queridos catequistas, que una de las mayores dificultades a la hora de la reconciliación es precisamente la poca disposición que pueda haber en la persona, tanto la que ha ofendido como el que se ha sentido ofendido, pues esa poca disposición que a veces hay entre una parte u otra de desear, de querer, el sanar, el cambiar, el reconocer sus faltas. Y esto justamente pues dificulta el proceso de reconciliación y de perdón que debe darse entre las personas. Si yo, que he ofendido a un hermano, pues no soy capaz de reconocer que he cometido esta falta, pues mucho menos seré capaz de acercarme a pedirle perdón a esta persona, sino que me mantendré con una actitud poco humilde, con una actitud de arrogancia, de prepotencia, de orgullo, diciendo no tengo que pedir perdón a nadie porque a nadie he ofendido, a nadie he lastimado, a nadie he herido. De tal manera que necesito, guiado y por medio de la oración, necesito esa humildad que me ayude a reconocer que he faltado, a reconocer que he obrado mal, a reconocer que me he equivocado, a reconocer que con mis actitudes, con mis palabras, con mis acciones, he lastimado, he ofendido, he herido a mi prójimo, a mi hermano, y por consiguiente debo de acercarme a esta persona para pedir perdón. Y debo de asumir esto con mucha responsabilidad, pues a veces nos hace falta la responsabilidad de asumir nuestros propios errores y la responsabilidad de acercarnos al hermano para restablecer la comunión con él mismo. A veces nos hace falta pues esta disposición de cambiar y esta disposición de aprender de mis errores para no volverlos a cometer de igual manera. Entonces, la oración no solo es constructora de puentes, sino también nos ayuda a cultivar esta humildad y esta responsabilidad que fomenta pues la disposición a asumir mis faltas y a querer repararlas para en lo adelante no volver a cometerlas contra mi prójimo. Otra de las disposiciones que propicia en nosotros
La oración es la de la reflexión interior. Sabemos, queridos catequistas y todos los que nos están escuchando, que la oración proporciona un espacio para la reflexión interna. Antes de buscar la reconciliación, es de suma importancia que la persona a través de la oración haga un examen de sus propias acciones, de sus emociones, de sus motivaciones, de sus sentimientos, para ver qué es lo que le llevó a faltarle al otro, qué fue lo que le llevó a ofender al otro, qué fue lo que le llevó a lastimar, a herir al otro. Y a través de esta reflexión interior, ver si lleva heridas, si lleva resentimientos, si lleva situaciones dentro de su corazón que le llevan a veces hasta sin desearlo, sin buscarlo, sin ser su intención, a lastimar a los demás. Porque esto a veces pasa con nosotros, queridos catequistas. A veces tenemos heridas guardadas en el corazón que otras personas nos han provocado, y de repente esas heridas son las que nos llevan a lastimar a los demás, a maltratar a los demás, a humillar a los demás, a descargarnos con los demás. Por eso es tan importante la reflexión interior que hace posible la oración en nuestras vidas. Antes de buscar, como decía, la reconciliación con mi hermano, pues es muy importante hacer este examen de mis acciones, de mis actitudes, de mis comportamientos, de mis motivaciones, ya que esto puede llevar a una comprensión más profunda de uno mismo, de nuestra persona, de nuestra realidad y de las razones detrás de las faltas que hemos cometido a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y cuando sí lo hacemos, y cuando tenemos esta capacidad, y cuando descubrimos todo esto que a veces está escondido en nuestras vidas, entonces se da una verdadera liberación y experimentamos un verdadero arrepentimiento y un verdadero deseo de pedir perdón, de perdonar, de reconciliarnos, de buscar la comunión nuevamente con ese hermano o con esa hermana ofendida o que nos ha ofendido, lastimada o que nos ha lastimado, y que merece y merecemos también nosotros pues la reconciliación, la comunión y la paz que viene justamente del perdón. Por eso, queridos catequistas, en la oración construimos puente, en la oración nos hacemos humildes y responsables, y en la oración nos damos espacios para la reflexión interior y para el descubrimiento de todo lo que guardamos dentro y que es muchas veces la causa principal, el motivo de las heridas, de los resentimientos, de todos esos elementos que guardamos dentro y que de algún modo pues producen tantos malestares en nuestras vidas. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa musical. La anterior fue la tercera pausa, esta sería la cuarta, y cuando retornemos pues seguimos compartiendo con todos ustedes nuestro contenido. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por la gentileza de su siempre fiel sintonía. Estamos compartiendo su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y compartimos el tema titulado La oración propicia la reconciliación fraterna.
correspondiente a el tema de este mes de marzo del Itinerario Nacional de Evangelización. Y decíamos que la oración puede desempeñar un papel significativo en el proceso de reconciliación con los hermanos, ya que ésta nos ayuda a cultivar ciertas disposiciones interiores. Y una de estas disposiciones interiores, decíamos, es la capacidad de construir puentes con los hermanos. Otra disposición interior, hablábamos también, era la humildad y la responsabilidad. Otra disposición interior era la capacidad de la reflexión interior, que nos ayuda a descubrir y sacar todo lo que llevamos dentro y que muchas veces es la causa de nuestros comportamientos lastimosos, ofensivos e hirientes con los demás. Pero no solo estas, hay también otras disposiciones que hace posible en nosotros la oración, y otra de ellas es la fuerza interior. Si anteriormente hablábamos de la reflexión interior, hemos de hablar también de la fuerza interior que hace posible en nosotros la vida de oración. La oración brinda fuerza interior y consuelo. En situaciones difíciles de reconciliación, donde las emociones pueden ser abrumadoras, la intimidad con el Señor a través de la oración puede proporcionar una fuente de apoyo emocional y mental. ¿Cuántas veces, queridos catequistas y todos los que nos sintonizan, cuántas veces tú has sentido que no tienes fuerzas para perdonar? ¿Cuántas veces tú has sentido que el daño que te han causado ha sido tan fuerte, tan profundo, que por más que tú desees, no podrás perdonar esa ofensa? No podrás superar esa herida tan profunda que te han causado. Y esto, mis queridos catequistas, es normal que suceda en nuestras vidas frágiles, débiles y pecadoras. Y ahí entonces entra con tanta fuerza la oración. Cuando tú oras, cuando tú cultivas la vida de oración, entonces vas encontrando esa fuerza que humanamente no tienes para poder superar cualquier situación, por más difícil que haya sido, cualquier herida, por más grande y profunda que te hayan provocado. Por ello, la oración es tan importante en la vida nuestra, en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en la vida del catequista. Y por ello, mis queridos catequistas, estamos hablando de estos temas, porque cuando nos damos a la oración, vamos fortaleciéndonos, nos vamos robusteciendo, nos vamos llenando de esa potencia, de esa fortaleza que nos viene gracias a la oración y que nos ayuda a vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier daño, cualquier ofensa, cualquier herida que nos hayan causado. Todo esto lo hace posible la vida de oración en nuestras vidas. Pero no solo esto, queridos catequistas. La oración también nos lleva al cambio de perspectiva. Cuando oramos, esta oración facilita un cambio de perspectiva. Y al recibir la gracia del Espíritu Santo, la persona posee la capacidad de ver la situación desde la perspectiva del otro, fomentando la empatía y la comprensión mutua. Por eso es tan importante también la vida de oración, porque muchas veces no somos capaces de perdonar o de pedir perdón
debido a la perspectiva que tenemos de la realidad. Y decimos, no puedo perdonar porque ha sido el otro quien me ha lastimado, no puedo perdonar porque el otro sabía lo que estaba haciendo y aún así pues actuó de esta manera. No puedo perdonar porque se lo advertí demasiado veces y él aún así pues terminó haciendo lo que sabía que no era de mi agrado, de tal manera que nos posicionamos viendo nuestra realidad, viendo nuestra posición y anulamos la realidad y la posición del otro. Sin embargo, cuando cambiamos esta visión de las cosas y nos colocamos en el lugar del otro, ahí entonces cambia nuestra perspectiva y de repente descubrimos que no eran como pensaban las cosas, que el otro actuó no con malicia como tal vez yo me imaginé, como tal vez yo pensé, sino que actuó tal vez hasta desde la ignorancia y desde la inocencia. Y cuando comprendo esto, entonces me abro a esta posibilidad de la reconciliación. Y digo, ahora soy consciente de que tú no buscabas lastimarme. Ahora soy consciente de que tú actuabas movido por esta debilidad. Ahora soy consciente de que si tú hubieses tenido una conciencia distinta, jamás hubieras hecho esto contra mi persona. Y es ahí entonces cuando descubrimos y comprendemos que es posible dar este paso de reconciliación con mi hermano. Por eso, la oración es la que posibilita este cambio de perspectiva, este cambio de visión de la realidad que me lleva a cambiar también mi actitud, a cambiar mi posición y a ceder, a dar el paso y a decir, eres merecedor de una nueva oportunidad, eres merecedor de este perdón que yo quiero ofrecerte para que cambies, para que mejores, para que seas una persona distinta. Por ello, mis queridos catequistas, cuando oramos, pues la oración facilita este cambio de visión. Y a recibir esta gracia del Espíritu Santo, pues nosotros nos llenamos de esas capacidades que nos ayudan a ver la situación desde realidades diferentes y a analizar y a comprobar muchas veces que las cosas no eran como las imaginábamos, no era como la habíamos creído, sino que eran totalmente diferentes. Y por consiguiente, de nuestra parte, una actitud también diferente ante estas realidades. Así que, mis queridos catequistas, apoyémonos de una manera positiva en la oración. Busquemos cultivar la oración para que se haga posible en nosotros la reconciliación fraterna, la reconciliación con mi hermano, la reconciliación con aquel o con aquella que me ha lastimado, que me ha ofendido y que me ha hecho de algún modo pues un daño que yo entendía era irreparable, yo entendía era irreversible, yo entendía era imperdonable, pero que realmente no ha sido así, pues cuento con esta gracia de Dios que me ayuda a dar este paso y cuento con la oración que me ayuda a cambiar y a transformar todo mi ser. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra última pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos ya en la parte final de nuestro espacio Catequista con Espíritu, agradeciéndoles como siempre su fidelidad al escucharnos y al compartir con nosotros
Este es su espacio Catequista con Espíritu. Hablamos de las disposiciones interiores que facilitan en nosotros la vida de oración a la hora de reconciliarnos con nuestros hermanos. Y de la primera disposición que hablábamos era de la capacidad de construir puentes que nos ayuden a acercarnos a las personas que hemos lastimado o nos han lastimado y ofendido. Otra capacidad es la de crear la humildad y la responsabilidad ante nuestras acciones, siendo capaces de reconocer las ofensas que hemos provocado al hermano y la responsabilidad de asumirlas con la intención de cambiar y mejorar. Otra disposición es la capacidad de reflexión interior, dándome cuenta de por qué he actuado de esta manera, qué cosas me han llevado a ofender a mi hermano y descubriéndolas entonces procurar arrancarlas y sacarlas de mi vida. Otra disposición que nos propicia la vida de oración es la fuerza interior ante las ofensas que nos han cometido, que hemos cometido. Otra disposición es la de el cambio de perspectiva ante la realidad que estoy analizando, que estoy observando y que muchas veces no me deja cambiar o no me deja reconciliarme con mi prójimo. Y otra disposición también que hace posible la vida de oración es la capacidad de la acción. La oración ayuda como guía para acciones concretas. Y después de la reflexión y la búsqueda de perdón, la oración puede inspirar pasos prácticos para reparar la relación, como el diálogo abierto, la escucha activa y el compromiso con cambios positivos. Recordando que todo esto son elementos muy importantes a la hora de la reconciliación con mi prójimo, con mi hermano. Tanto la de buscar el perdón como también la de dar esos pasos prácticos para reparar la relación con mi prójimo, entrar en un diálogo sincero y abierto con mi prójimo, escucharlo de manera activa y consciente y asumir el compromiso de cambiar de una manera positiva. Finalmente, una de las disposiciones que hace posible la oración en nuestras vidas es la de el pedir perdón. La oración proporciona un medio para expresar arrepentimiento y buscar el perdón, como ofrecerlo también a quienes nos han ofendido. Pedir perdón es el paso esencial en el proceso de reconciliación y la oración puede ser el motor para articular sinceramente las intenciones de reconciliación. De aquí que cuando oramos pues tenemos esta capacidad de poder acercarme al otro para decirle: perdóname porque te he fallado, perdóname porque te he ofendido, o te perdono por la falta que me has cometido y el daño que has infligido en mi vida. Así que, mis queridos catequistas, este es el desarrollo del tema que se nos propone trabajar ahora en este mes de marzo, en este mes dedicado precisamente a la oración intensa, fruto de estos días de la Cuaresma que hemos estado viviendo y que ya están llegando a su final. Pues aquí también en este tema encontrarán una oración, la oración de San Francisco de Asís, tan hermosa y tan propicia para esta ocasión. Y luego pues llegará el momento de la participación, donde cada uno de ustedes, queridos catequistas, junto con sus compañeros catequistas en sus parroquias y comunidades, pues
deberán compartir lo que este tema le ha dicho, lo que han aprendido, y qué mensaje, qué testimonio pueden dar del mismo, y luego pues unas preguntas para la reflexión personal, asumiendo un compromiso, una oración final y un canto de despedida. Así que les animamos a que se reúnan como catequistas en sus parroquias y en sus comunidades y en pequeños grupos, pues reflexionen ustedes y hagan oración con este tema que se nos propone para este mes de marzo. Será entonces, mis queridos catequistas, hasta la primera semana de abril, cuando volveremos a encontrarnos, ya que el próximo jueves, por ser el Jueves Santo, no tendremos nuestro programa, sino que van a escuchar ustedes en esta emisora Radio ABC una programación especial dedicada a todos ustedes. Así que les deseo una feliz Semana Santa, una profunda vivencia de estos días santos y, claro, como no puede ser más, un feliz domingo de resurrección para todos. Que Dios me los bendiga y hasta la primera semana de abril. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista.